Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Aries y Piscis. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Aries y Piscis. Aries, un signo de fuego, se caracteriza por su energía, iniciativa y enfoque en la acción. Regido por Marte, Aries valora la independencia, la valentía y el impulso para enfrentar desafíos. Por otro lado, Piscis es un signo de agua, conocido por su sensibilidad, intuición y enfoque en el mundo emocional. Regido por Neptuno, Piscis busca la conexión profunda, la empatía y el entendimiento espiritual, abordando la vida con una actitud compasiva y soñadora. En términos generales, Aries y Piscis pueden tener una compatibilidad única, ya que uno busca la acción y el dinamismo, mientras que el otro se enfoca en la emoción y la introspección. A lo largo de esta serie, exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Aries y Piscis puede ser tanto un desafío como una experiencia profundamente enriquecedora, ya que ambos signos abordan las emociones desde enfoques muy distintos. Aries, con su impulso y energía, busca una conexión emocional dinámica y apasionada, disfrutando de la acción y el entusiasmo en la relación. En contraste, Piscis, siendo más introspectivo y sensible, valora la profundidad emocional y la conexión espiritual en una relación. Por ejemplo, Aries podría preferir una relación llena de aventuras y emoción, mientras que Piscis probablemente desee una conexión que permita una comprensión profunda y una conexión emocional más sutil. Esta diferencia puede complementarse si ambos aprenden a apreciar las cualidades del otro. Aries puede admirar la empatía y la sensibilidad de Piscis, mientras que Piscis puede aprender a valorar la energía y la valentía de Aries. Sin embargo, también pueden surgir conflictos cuando Piscis siente que Aries es demasiado impulsivo o desconsiderado. Por ejemplo, Piscis podría frustrarse si Aries actúa sin pensar en las emociones de los demás, mientras que Aries podría sentirse limitado por la tendencia de Piscis a ser excesivamente reservado o indeciso. En cuanto a la comunicación y el afecto, Aries es más directo y enérgico en la forma en que expresa sus sentimientos. Imagina a Aries mostrando su amor a través de gestos atrevidos y apasionados. Piscis, por su parte, es más sutil y busca conectar a un nivel más profundo a través de la empatía y el entendimiento emocional. Si bien Aries podría percibir a Piscis como demasiado reservado o poco claro, Piscis podría sentir que Aries es demasiado brusco o impaciente, lo que podría generar tensiones en la forma en que ambos signos se comunican emocionalmente. En el aspecto sexual, Aries aporta un enfoque apasionado y enérgico, buscando una conexión vibrante y estimulante en la intimidad. Piscis, aunque más soñador y sensible, busca una conexión profunda y emocional en la relación sexual. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Aries busca una intimidad más intensa y directa, mientras que Piscis prefiere explorar la conexión emocional de una manera más gradual y suave. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Aries y Piscis, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Aries y Piscis aportan cualidades únicas que pueden enriquecer la dinámica del hogar. Aries, con su enfoque en la acción y la energía, tiende a crear un ambiente familiar animado y lleno de vida,
centrado en la iniciativa y la emoción. Aries se encarga de liderar y tomar la iniciativa en la gestión de la familia. Por ejemplo, Aries podría ser quien introduzca nuevas actividades y experiencias emocionantes para todos los miembros de la familia. Por otro lado, Piscis, con su orientación hacia la sensibilidad y la creatividad, aporta una perspectiva acogedora y empática al hogar. Piscis tiende a fomentar un ambiente donde se valoren los sentimientos y la conexión emocional. Por ejemplo, Piscis podría ser quien se enfoque en crear un espacio en el hogar que refleje comprensión y apoyo emocional, introduciendo actividades que promuevan el bienestar y la tranquilidad. Con los padres, hijos y demás familiares, Aries se enfocaría en mantener una base activa y estimulante, asegurándose de que todos estén motivados y comprometidos. Por ejemplo, Aries podría ser el que organiza eventos familiares y promueve la participación en nuevas actividades. Mientras tanto, Piscis podría centrarse en ofrecer apoyo emocional y en estimular la conexión y la comprensión entre todos los miembros de la familia, creando un ambiente familiar que valore el cuidado y la empatía. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Piscis siente que Aries es demasiado impulsivo o dominante, lo que podría hacer que Piscis se sienta abrumado o desconsiderado. Por ejemplo, Piscis podría frustrarse si percibe que Aries toma decisiones sin considerar el impacto emocional en los demás, mientras que Aries podría sentirse limitado por la tendencia de Piscis a evitar confrontaciones o a ser demasiado pasivo. En cuanto al apoyo mutuo, Aries y Piscis pueden encontrar un equilibrio al combinar la energía y el entusiasmo de Aries con la sensibilidad y la empatía de Piscis. Aries puede enseñar a Piscis a ser más proactivo y a enfrentar desafíos con valentía, mientras que Piscis puede ayudar a Aries a ser más consciente de las emociones y a crear un entorno familiar más armonioso. Juntos, pueden crear un hogar que ofrezca tanto emoción como comprensión, brindando un equilibrio que beneficie a todos los miembros de la familia. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Aries y Piscis, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de la amistad. Como amigos, Aries y Piscis pueden disfrutar de una relación enriquecedora si logran equilibrar sus diferencias. Aries, con su energía y entusiasmo, busca una amistad activa y emocionante, disfrutando de aventuras y experiencias vibrantes. En contraste, Piscis, con su naturaleza sensible y soñadora, valora una conexión profunda y emocional, apreciando la tranquilidad y la empatía. Por ejemplo, Aries podría proponer actividades energéticas y desafiantes, como deportes o salidas espontáneas, mientras que Piscis podría sugerir momentos de reflexión y actividades que fomenten la conexión emocional y la creatividad. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su deseo de explorar y disfrutar de la vida juntos. Imagina una tarde en la que Aries y Piscis se reúnan para compartir sus sueños y aspiraciones. Aries aportaría su entusiasmo y motivación, creando un ambiente dinámico y estimulante, mientras que Piscis ofrecería una perspectiva introspectiva y creativa, proporcionando profundidad y comprensión emocional. Esta combinación puede fortalecer la amistad, permitiendo que ambos se complementen y se nutran mutuamente con sus diferentes enfoques. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Piscis percibe el enfoque más impulsivo y dominante de Aries como demasiado abrasivo o desconsiderado. Por ejemplo, si Aries actúa sin considerar las emociones de Piscis, este podría sentirse herido o incomprendido. A su vez, Aries podría frustrarse con la tendencia de Piscis a ser más reservado o indeciso, especialmente si Piscis evita tomar decisiones o se muestra demasiado evasivo. En cuanto a la lealtad y el apoyo, la amistad entre Aries y Piscis puede ser muy sólida si ambos logran respetar y valorar sus diferencias. Aries,
puede aprender a apreciar la sensibilidad y la profundidad emocional de Piscis, mientras que Piscis puede reconocer la valentía y el impulso de Aries. Juntos pueden construir una amistad que combine la energía y la aventura con la empatía y la creatividad, disfrutando tanto de momentos de acción como de conexión emocional. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Aries y Piscis, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el ámbito laboral, Aries y Piscis pueden formar un equipo efectivo si logran combinar las cualidades enérgicas y decisivas de Aries con el enfoque sensible y creativo de Piscis. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Aries podría encargarse de liderar y tomar la iniciativa, asegurando que las tareas se lleven a cabo de manera enérgica y eficiente, mientras que Piscis podría aportar ideas innovadoras y soluciones creativas para mejorar el proceso. Mientras Aries proporciona dirección y motivación, Piscis ofrece una perspectiva intuitiva y original. La productividad puede ser alta cuando Aries y Piscis colaboran, ya que Aries asegura que el trabajo se realice con entusiasmo y determinación, mientras que Piscis impulsa el proyecto con creatividad y sensibilidad. Sin embargo, pueden surgir conflictos en la forma en que manejan los proyectos y toman decisiones. Por ejemplo, Aries podría preferir un enfoque más directo y decidido, mientras que Piscis podría abogar por métodos más intuitivos y flexibles, lo que puede generar tensiones si no logran equilibrar sus enfoques. Aries podría ver a Piscis como demasiado indeciso o evasivo, mientras que Piscis podría percibir a Aries como demasiado impulsivo o dominante. Para que la relación laboral sea efectiva, ambos signos deben aprender a valorar sus diferencias. Aries puede ayudar a Piscis a ser más enfocado y a tomar decisiones con más confianza, mientras que Piscis puede inspirar a Aries a considerar enfoques más creativos y empáticos. Juntos pueden formar un equipo sólido que combine la energía y la determinación de Aries con la sensibilidad y la imaginación de Piscis, logrando resultados sobresalientes en sus proyectos profesionales. Habiendo entendido cómo se relacionan Aries y Piscis en el entorno laboral, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En proyectos creativos, Aries y Piscis pueden combinar sus talentos de manera interesante, aunque desde enfoques muy distintos. Aries aporta una energía dinámica, iniciativa y un impulso imparable hacia la acción. Piscis, por su parte, llega con una perspectiva soñadora, sensibilidad y una profunda intuición creativa. Esta combinación puede ser muy efectiva en proyectos que requieran tanto un enfoque enérgico como una profunda sensibilidad artística. Por ejemplo, si Aries y Piscis colaboran en la creación de una obra de arte o un proyecto creativo, Aries podría encargarse de impulsar el proyecto con su entusiasmo y determinación, asegurando que las ideas se lleven a cabo de manera rápida y efectiva. Mientras tanto, Piscis podría encargarse de aportar una visión creativa y emocional que infunda profundidad y originalidad al proyecto. Juntos, pueden crear una obra que combine la energía y la acción con una rica sensibilidad y expresión emocional. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Aries siente que Piscis es demasiado indeciso o escapista, mientras que Piscis podría percibir a Aries como demasiado impetuoso o dominante. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Piscis cambia de dirección con frecuencia o no está tan comprometido con la ejecución, mientras que Piscis podría sentirse limitado por la naturaleza directa y a veces agresiva de Aries. Para superar estos desafíos, ambos signos deben reconocer y respetar las fortalezas del otro. Aries puede aprender a apreciar la sensibilidad y la profundidad emocional de Piscis, mientras que Piscis puede beneficiarse al aceptar la energía y la iniciativa de Aries, buscando un equilibrio entre la creatividad inspirada y la acción decidida. Juntos pueden formar un equipo creativo
que combine lo mejor de ambos mundos, logrando resultados que sean tanto vibrantes como emocionalmente enriquecedores. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Aries y Piscis en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Aries y Piscis abordan los problemas desde enfoques muy distintos. Aries tiende a enfrentar los conflictos con una mentalidad directa y decisiva, buscando soluciones rápidas y efectivas. Prefiere abordar los problemas de manera franca y con una actitud resolutiva. Piscis, por su parte, aborda los conflictos con un enfoque más sensible e intuitivo, buscando soluciones que sean comprensivas y que se adapten a las emociones involucradas. Prefiere explorar alternativas que promuevan la paz y el entendimiento mutuo. Por ejemplo, si Aries y Piscis tienen un desacuerdo sobre cómo manejar una situación complicada, Aries podría querer centrarse en soluciones rápidas y prácticas, mientras que Piscis podría preferir abordar el conflicto desde una perspectiva emocional y empática. Un punto de conflicto puede surgir si Piscis percibe a Aries como demasiado confrontativo o insensible, mientras que Aries podría sentir que Piscis es demasiado evasivo o indeciso. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Piscis evita tomar decisiones claras o no enfrenta el problema directamente, mientras que Piscis podría sentirse abrumado por el enfoque agresivo o impaciente de Aries. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es crucial que ambos signos reconozcan y valoren sus enfoques diferentes. Aries puede aprender a apreciar la empatía y la sensibilidad de Piscis en la resolución de problemas, mientras que Piscis puede beneficiarse al adoptar un enfoque más directo y decidido en sus propuestas. Al combinar la energía y la determinación de Aries con la intuición y la comprensión emocional de Piscis, pueden encontrar soluciones que sean tanto efectivas como armoniosas, creando un enfoque de resolución de conflictos que sea equilibrado y satisfactorio para ambos. Después de revisar la compatibilidad en la resolución de conflictos entre Aries y Piscis, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Aries y Piscis pueden tener estilos muy distintos pero complementarios. Aries, con su energía dinámica y su impulso hacia la acción, busca experiencias emocionantes y llenas de actividad. Prefiere destinos que ofrezcan adrenalina y oportunidades para la acción, con actividades que le permitan explorar y desafiarse a sí mismo. Por ejemplo, Aries podría estar interesado en viajes de aventura, como el senderismo en terrenos desafiantes, deportes extremos o explorar nuevos destinos con un enfoque en la acción. Por otro lado, Piscis, con su naturaleza soñadora y su sensibilidad, busca experiencias que ofrezcan una conexión emocional y espiritual profunda. Está atraído por destinos que proporcionen belleza y tranquilidad, con oportunidades para la introspección y la inspiración. Por ejemplo, Piscis podría preferir visitar lugares serenos como playas tranquilas, retiros espirituales o destinos con una rica historia cultural y artística. Juntos, pueden equilibrar la necesidad de emoción y aventura de Aries con el deseo de tranquilidad y conexión emocional de Piscis. Aries puede ayudar a Piscis a salir de su zona de confort y a disfrutar de nuevas experiencias, mientras que Piscis puede inspirar a Aries a apreciar momentos de calma y reflexión durante el viaje. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Aries siente que la naturaleza introspectiva de Piscis interfiere con su deseo de acción. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Piscis prefiere actividades más relajadas o si se muestra indeciso acerca de los planes de viaje, mientras que Piscis podría sentirse abrumado por la naturaleza impetuosa y constante de Aries. Para manejar estas diferencias,
es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la aventura y la serenidad. Aries debe aprender a apreciar la profundidad emocional y la belleza que Piscis aporta al viaje, mientras que Piscis puede beneficiarse al ser más abierto a la energía y la acción de Aries. Al combinar el entusiasmo y la exploración de Aries con la sensibilidad y la tranquilidad de Piscis, pueden crear experiencias de viaje que sean tanto estimulantes como enriquecedoras. Habiendo entendido cómo se relacionan Aries y Piscis en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Aries y Piscis pueden tener enfoques que se complementan de maneras interesantes. Aries, con su enfoque audaz y decidido, tiende a ser más arriesgado y emprendedor con el dinero. Prefiere tomar decisiones rápidas y está dispuesto a invertir en oportunidades que prometen grandes recompensas. Su actitud hacia las finanzas suele ser proactiva y orientada a la acción. Por otro lado, Piscis, con su naturaleza intuitiva y soñadora, tiende a tener una actitud más flexible y menos concreta hacia el dinero. Puede estar interesado en gastar en experiencias que ofrezcan una conexión emocional o espiritual, y a veces puede ser menos estructurado en su enfoque financiero. Piscis puede preferir una gestión del dinero que permita un margen para la creatividad y la expresión personal. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar la audacia y la flexibilidad financiera. Aries puede ayudar a Piscis a adoptar un enfoque más estructurado y decidido hacia sus finanzas, mientras que Piscis puede inspirar a Aries a considerar el impacto emocional y la satisfacción personal en las decisiones financieras. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Aries siente que Piscis es demasiado evasivo o poco práctico con el dinero. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Piscis gasta de manera impulsiva en proyectos que parecen poco concretos, mientras que Piscis podría sentirse limitado por el enfoque más directo y arriesgado de Aries. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la audacia y la intuición financiera. Aries debe aprender a apreciar la sensibilidad y la visión a largo plazo que Piscis aporta a la gestión del dinero, mientras que Piscis puede beneficiarse al adoptar una estrategia financiera más concreta y decidida. Al combinar la iniciativa y el dinamismo de Aries con la intuición y la flexibilidad de Piscis, pueden crear una gestión financiera que sea tanto proactiva como enriquecedora para ambos. La relación entre Aries y Piscis puede ser profundamente enriquecedora si ambos signos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Aries aporta energía, impulso y un enfoque audaz hacia la acción, mientras que Piscis ofrece sensibilidad, intuición y una conexión emocional profunda. En el ámbito de los viajes, las finanzas y los proyectos conjuntos, estos dos signos pueden enfrentar desafíos debido a sus enfoques distintos, pero también tienen el potencial de complementarse de manera significativa. La clave para una relación exitosa radica en la capacidad de Aries para apreciar la profundidad emocional y la serenidad que Piscis aporta, y en la habilidad de Piscis para reconocer y valorar la energía y la iniciativa de Aries. Aries puede aprender a valorar la sensibilidad y la creatividad de Piscis, mientras que Piscis puede beneficiarse de la audacia y la proactividad de Aries. Aprovechar las fortalezas de cada uno y abordar los puntos débiles con comprensión y flexibilidad puede llevar a una relación satisfactoria y equilibrada entre estos dos signos.